Tome un ratito por lo que... Vamos, cuídate. Vamos, cuidemos. Antes. Muy bien, estimados estudiantes. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Muy bien, esta clase va a ser grabada, ¿no? Nuestra institución se encuentra certificada, pues, ¿no? Por el Ministerio de Educación. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a continuar. Siguiente pantalla nos muestra, ¿no? Área, ciencias, ambiente y salud. El tema del día de hoy es reproducción asexual. Grado primero de secundaria, semana número 4. Muy bien, chicos, vamos a ver un pequeño video sobre el tema relacionado a la clase de hoy. Muy bien, vamos a compartir el video.
Hoy en Ecología Verde te explicamos qué es la reproducción asexual de las plantas, cuáles son sus características y qué tipos podemos diferenciar. ¡Empezamos! ¿Qué es la reproducción asexual? Básicamente, la reproducción asexual o vegetativa que se da en algunos animales, plantas y otros organismos consiste en el desprendimiento de una célula o partes del cuerpo de un individuo ya desarrollado y que mediante procesos mitóticos es capaz de dar lugar a otro organismo genéticamente igual. Si quieres conocer los otros tipos de reproducción en las plantas, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Características de la reproducción asexual. Para empezar, se puede desarrollar con un solo progenitor y sin que en el proceso intervengan células sexuales o gametos. Otra de las características de la reproducción asexual es que es la única posible en organismos simples como las bacterias. En ellas se da un proceso de fisión binaria o escisión en la que una célula madre se fragmenta en dos o más células. Dentro de las levaduras y hongos unicelulares, el proceso se llama gemación y se forma una pequeña yema que crece en el cuerpo del organismo madre hasta que se desprende. En algunos animales pluricelulares primitivos como las esponjas o los tunicados, la división se realiza mediante yemas. La división celular o mitosis que se da en los animales superiores es muy parecida al proceso de escisión, pero no se considera un mecanismo de reproducción sexual. En los vegetales es posible observar ambos mecanismos de reproducción, la sexual y la asexual. Por último, encontramos que este tipo de multiplicación puede tener lugar mediante diversas estructuras o métodos reproductivos. Así, ¿cuáles son los mecanismos de la reproducción asexual en este caso? Vamos a verlos. Pero antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál de las siguientes estructuras de las plantas generalmente transporta agua y nutrientes desde las raíces hasta otras partes de la planta? A. Hojas. B. Tallos. C. Raíces. O D. Flores. Piénsalo bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Descubre más sobre las partes de las plantas en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Y ahora sí, veamos los diferentes tipos de reproducción asexual de las plantas. Estolones. A lo largo de la superficie del suelo se forman tallos delgados y alargados que formarán raíces espaciadas y que, posteriormente, darán lugar a un nuevo individuo. Rizomas. Son tallos de crecimiento indefinido que se desarrollan por debajo o por encima de la tierra y que dan lugar a las raíces adventicias, de las que crecerán las nuevas plantas. Esquejes. Son porciones o pedazos de tallos que originan un nuevo individuo. Para esto, los esquejes deben ser enterrados bajo tierra y pueden ser tratados con hormonas. Injertos. Consiste en insertar una yema en una hendidura hecha en el tallo de una planta con raíces. Es algo muy típico en los árboles frutales. Hojas y raíces. En algunas especies existen hojas que pueden funcionar en la reproducción vegetativa. En este tipo de reproducción asexual de las plantas, estas se desarrollan adheridas a las hojas hasta que crecen lo suficiente y se pueden separar. Luego caen al suelo, donde enraizan. Esto también pasa con trozos de raíces. Esporulación. El organismo forma esporas que son pequeñas y de fácil dispersión y cuando encuentra unas condiciones favorables da lugar al nuevo individuo. La esporulación es típica de helechos y musgos. Propágalos. Son pequeñas yemas que proceden del tallo con capacidad de propagarse. Es típico de plantas briófitas y helechos. Partenogénesis y apomixis. El individuo consigue dar lugar a semillas sin fecundación del óvulo. Y por último, gemación. Se trata de un tipo de división desigual que consiste en que se forman yemas, bultos o prominencias de las plantas progenitoras. Estos, al crecer y desarrollarse, pueden separarse de la planta principal y ser individuos nuevos, pero iguales a esta. Al obtener plantas genéticamente idénticas es posible generar nuevas plantas adaptadas a ambientes determinados y es un mecanismo rápido y eficiente. Por ello, este tipo de reproducción es idóneo para ambientes que son poco adecuados para la reproducción por semilla. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, la respuesta correcta es la B, los tallos.
Si quieres seguir aprendiendo sobre ciencias naturales, no te pierdas la playlist que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿sabías que existen tantos tipos de reproducción asexual? ¡Hasta la próxima, ecologistas! Muy bien, estimados estudiantes, ¿no? Vamos a continuar con las preguntas, ¿no? Muy bien, chicos, a ver, vamos con las preguntas, ¿no? A ver, ¿qué han observado, estimados estudiantes? ¿Algún comentario sobre lo observado, por favor? Preguntas, dudas, chicos. Una consulta hasta esa parte. Muy bien, cada nota, chicos, depende sobre la participación, ¿no? De acuerdo, no se olvide, ¿ah? Ya se tome en cuenta la participación en cada clase, jóvenes. Muy bien. Muy bien, entonces Silvia Marlene nos dice sobre las plantas y sus raíces, tallo y flores. Ya, muy bien. Ahí está Silvia, el nombre y apellido completo también ahí en el chat. Urpi nos dice, porque las plantas extraer agua por el tallo y poco raíz. Muy bien, ahí está Urpi, también nombre y apellido completo. Débora nos dice, ¿no? Sobre las plantas, profesor recién ingresó. Muy bien, ¿no? Ahí también Débora, nombre y apellido completo. Para buscar, pues, ¿no? En el registro el nombre y apellido completo, chicos. Muy bien. Ya, entonces ya les hemos comunicado cada participación, estimados estudiantes, se toma en consideración. Ya, muy bien. No, me imagino que la mayoría, pues, no está en casa el día de hoy domingo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Continuamos, ¿no? Con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué es la reproducción asexual, jóvenes? ¿No? ¿Qué comprendemos, no? ¿O qué es reproducción asexual, no? ¿Qué será, chicos? ¿Qué es la reproducción asexual en las plantas? A ver, participen, jóvenes. Muy bien. Muy bien, Débora, muy bien. Muy bien. David nos dice sobre las plantas, raíces y tallos, ¿no? Es lo que se ha apreciado en el video. Muy bien, ¿y qué nos dice Urpi, no? ¿Me puede explicar por qué? Muy bien, chicos, entonces, ¿qué significa que es la reproducción asexual, no? En este tipo de reproducción, queridos estudiantes,
solo participa un progenitor nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente va a participar un solo progenitor. No es como, por ejemplo, en los animales, ¿no? Por ejemplo, para que pueda realizarse la reproducción, chicos, participan dos progenitores, ¿no? Macho y la hembra. ¿De acuerdo? En este caso solamente participa un solo progenitor. ¿De acuerdo? Solamente en este tipo de reproducción asexual va a participar un solo progenitor, jóvenes estudiantes. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la reproducción asexual, jóvenes? Por ejemplo, una de las reproducciones asexuales, chicos, por ejemplo, encontramos al lombriz de tierra, ¿no? ¿Qué quieren? A ver, ¿cómo se reproduce? A través de la bipartición. Si tuviéramos, mira, un solo lombriz de tierra, profesor, algún accidente lo cortó en dos, ¿no? ¿Qué significa ello? Que ya tendríamos dos lombrices de tierra. ¿De acuerdo? No ha necesitado para que se reproduzca dos progenitores, solamente se ha necesitado un solo progenitor, jóvenes. Eso significa la reproducción asexual. Muy bien, en este caso me dice, ¿no? ¿Cuáles son las características de la reproducción asexual, jóvenes? ¿Cuáles serán las características de esta reproducción asexual? A ver cuáles serán, chicos. ¿No? Participa un solo progenitor, ¿no? Por ejemplo, solo se necesita un organismo, ¿no? Padre, a diferencia de la reproducción sexual, ¿no? Que requiere, chicos, dos, ¿no? Un masculino y otro femenino. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso significa, o esa es una de las características más importantes, queridos estudiantes, sobre la reproducción asexual. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿no? ¿Qué es la reproducción sexual, chicos? Muy bien, habíamos indicado también, ¿no? ¿Qué será? A ver, la reproducción del polen, flores y semillas. Muy bien, Débora. Vitancio es cuando un solo organismo crea descendientes idénticos a él. Muy bien, David Pérez nos dice, ¿no? Las plantas se reproducen mediante la semilla y muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es la reproducción sexual, chicos? La reproducción sexual, en este tipo de reproducción, van a participar dos progenitores, ¿no? Un macho y una hembra, para que así pueda tener, pues, ¿no? Descendientes. Muy bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso significa, chicos, la reproducción sexual. Muy bien, ¿alguna consulta, chicos? Muy bien, Silvia, ¿no? Los injertos también, ¿no? Obviamente eso ocurre, es una reproducción asexual, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, a ver, ¿alguna consulta hasta esa parte? ¿Todo correcto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Algún comentario, dudas, estimados estudiantes? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Muy bien, continuamos, chicos. A ver ahí, Urpi nos dice, ¿no? La reproducción sexual es el proceso, pues, ¿no? Por el cual las plantas crean nuevas plantas, ¿no? Usando células especiales llamadas gametos, masculino y femenino. Muy bien. A ver,
Urpi, ¿cuál es su duda? A ver, nos comentas cuál es la pregunta o cuál es la duda, ¿no? A ver, ¿cuál sería la duda, chicos? Ahí pueden comentar, pueden activar su micro y preguntar, ¿no? Muy bien, a ver cuál será. Muy bien. Siguiente pregunta nos muestra, ¿no? ¿Qué tema desarrollaremos el día de hoy? Muy bien, la reproducción asexual, ¿no? Muy bien, eso es lo que vamos a comentar, vamos a hablar, chicos, ¿no? Referente a lo que viene a ser la reproducción asexual. Muy bien. La reproducción asexual. Muy bien, la reproducción asexual, ¿no? Es aquella que requiere de un único organismo, que no necesita aparearse, ¿no? Para formar nuevos individuos, dado que no hay intervención de células sexuales, ¿no? En la reproducción sexual no hay intercambio ni combinación de información genética. Cuando un organismo se reproduce de manera asexual, lo hace a través de métodos, ¿no? Que consisten, chicos, en la replicación o la duplicación de su contenido genético para dar origen a un individuo nuevo, genéticamente idéntico a sí mismo. Muy bien, entonces, esto sería un pequeño concepto a lo que nosotros lo llamamos, chicos, la reproducción asexual. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces, chicos, la reproducción asexual, proceso por el cual un organismo produce descendientes genéticamente idénticos, pues, ¿no? Muy bien. Característica principal, participa, chicos, un solo progenitor. Las descendencias que va a tener este progenitor es idéntico, son parecidos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que les comentaba sobre el lombriz de tierra, ¿no? Si alguien lo corta en dos pedazos, vamos a tener dos lombrices de tierra idénticos. Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, tipos, ¿no? Tipos. Hay varios tipos jóvenes estudiantes, ¿no? Varios tipos de reproducción asexualmente. Por ejemplo, encontramos por bipartición, encontramos, por ejemplo, por gemación, por fragmentación, por esporulación y la propagación vegetativa. ¿De acuerdo? Entonces, estos tipos de reproducción asexual nosotros vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, por ejemplo, ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas habría, ¿no? En una reproducción asexual? Por ejemplo, no requiere pareja, ¿no? ¿No? Entonces, los animales o las plantas que se reproducen asexualmente no requieren una pareja. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. La reproducción asexual. La reproducción consiste en la reproducción, chicos, producción de nuevos individuos, ¿no? De la misma especie.
que el progenitor, lo que permite multiplicar y perpetuar la especie, ¿no? La reproducción constituye una de las etapas principales, ¿no? En el ciclo de vida de todo ser vivo. Si bien no es indispensable para que un individuo sobreviva, ¿no? Sí lo es para que una especie permanezca en la Tierra. Los organismos pueden reproducirse de diversas formas, que pueden agruparse en dos tipos de reproducción, sexual o asexual, dependiendo de la cantidad de individuos implicados, ¿no? Y si la descendencia es genéticamente idéntica al organismo o organismos parentales. Muy bien, la reproducción asexual, como la de los seres humanos, implica, pues, ¿no? El contacto sexual entre dos individuos, una hembra y un macho, ¿no? Cada uno de los cuales aporta, pues, ¿no? Un gameto o células sexuales. La unión entre estos dos gametos, chicos, femenino y masculino, ocurre, pues, ¿no? El óvulo, ¿no? Y el espermatozoide respectivamente. Dan lugar, chicos, al embrión, ¿no? Que al desarrollarse formarán un nuevo individuo de la misma especie, ¿no? Cuyo material genético resulta, ¿no? De la combinación de, de sus parentales, ¿no? Así, en la reproducción sexual, cada progenitor aporta la mitad de la información genética y se forma una descendencia genéticamente distinta a sus progenitores. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Hasta esa parte. Muy bien. No hay ninguna consulta, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Ya vamos a, tal vez por acá, ir resumiendo. Muy bien. La reproducción asexual. Muy bien. La reproducción asexual. Por acá vamos colocando, queridos estudiantes, la reproducción asexual. Muy bien. ¿Qué viene a ser? Proceso por el cual un organismo produce, chicos, descendientes genéticamente idénticos, ¿no? Así como los clones, ¿no? Sin la participación de otro individuo ni de células sexuales. ¿Ya? Entonces, en este tipo de reproducción, chicos, solamente participa un solo progenitor. ¿De acuerdo? Va a participar un solo progenitor, jóvenes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir sobre la reproducción asexual? Muy bien. Algunas características principales también, ¿no? ¿Qué características principales puede tener, chicos, la reproducción asexual? A ver, ¿qué pasó? Muy bien. A ver qué características principales, ¿no? Tendrá la reproducción asexual. Se copiar y pegar. Ahí está, ¿no? Características principales. Chicos, ¿sabe qué características puede tener la reproducción asexual? A ver, ¿qué cosa será? ¿Qué características, chicos, podemos visualizar en reproducción asexual?
No, muy bien, excelente, ¿no? Un solo progenitor participa, ¿no? En este tipo de reproducción asexual. Muy bien, un solo progenitor va a participar en este tipo de reproducción. ¿Qué más, chicos? Sus descendientes, queridos estudiantes, o clones, van a ser parecidos, no van a ser idénticos, jóvenes. No habría ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Descendencia idéntica. Ya, muy bien. Un solo progenitor. Descendencias idénticas. ¿Qué más? ¿No? Estas serían algunas características más importantes, chicos, de una reproducción asexual. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no habría tampoco gametos, no habría ni la fecundación. ¿Ya? Entonces, en este tipo de reproducción ocurre, chicos, ¿no? Profesor, buenas tardes. ¿También podría ser reproduce clones sin semillas ni polización? Claro, claro. Muy bien. Ok. ¿Ya? A ver, me dictas por acá para poner, a ver. ¿Cómo me dijo? ¿Produce clones sin semillas ni polización? Produce ¿O clones, ¿no? clones sin semillas ni polización? Sin semillas ni polinización, ¿no? Sí, polización. Muy bien. Ya, entonces otro, ¿no, chicos? Muy bien. Y así, mira, ve, habría más características, ¿no? Muy bien, gracias por participar. Ok. Ahí está. Otro, por ejemplo, sería un proceso rápido, pues, ¿no? Y de bajo costo. Muy bien, acá colocaríamos. Muy bien, chicos, muy bien. Eso sería algunas principales características, ¿no? De lo que viene a ser la reproducción asexual. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Todo claro está quedando, chicos. Muy bien. A ver, un minutito nada más, chicos. Un minutito, por favor.
Muy bien, chicos. Entonces, siguiente pregunta, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, podemos ver, chicos, sobre tipos, ¿no? ¿No? Aparte de ver tipos. ¿Ya? Muy bien. Por acá podemos colocar tipos de reproducción o principales tipos de reproducción asexual, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a visualizar los principales tipos de reproducción asexual. Ya vamos a, por ejemplo, vamos a colocar en un cuadrito. ¿Ya? Muy bien. Vamos a colocar en un cuadrito para ir viendo, pues, ¿no? Qué tipos de reproducción asexual tenemos. Por acá vamos a insertar. A ver, ¿dónde está esto? Por acá está. Ya está. Ya, muy bien. Acá vamos a colocar principales tipos de reproducción asexual. ¿Ya? Acá vamos a poner, por ejemplo, tipos. Tipos, acá vamos a colocar en este casillero tipos y el otro será ejemplos, ¿no? Muy bien. Ahí está, chicos, tipos y ejemplos. Colocar por acá. Muy bien. Entonces, en esta parte, chicos, colocamos, ¿no? Tipos. Muy bien. Por ejemplo, por bipartición, ¿ya? Uno de los principales tipos de reproducción, chicos, es la bipartición. Colocamos por acá. A ver dónde está. Uno de los principales tipos viene a ser por bipartición. Ahí está. ¿Ya? Bipartición. Ejemplo, ¿no? Bipartición. Muy bien, chicos. Por ejemplo, ¿quiénes se reproducen mediante la bipartición? ¿Ya? Por ejemplo, vas a encontrar a las bacterias y como también a las amebas. Muy bien, ahí está, ¿no? Vamos a ver un pequeño video, chicos, sobre la reproducción asexual por bipartición. Ya vamos a compartir un video para poder visualizar, pues, ¿no? Para un momento, ya. Ahí está. Esa reproducción. O sea, muy bien, ahora vamos a compartir este video. A ver, reproducción asexual por bipartición. ¿Ya? Más o menos en qué consiste, ¿no? Ya, muy bien. La bipartición. Acá tenemos, creo. Ahora vamos a por bipartición. Ya, muy bien. A ver, ¿dónde está esto? Ya, vamos a verificar muy bien la reproducción asexual por bipartición.
A ver, vamos a compartir el video. Muy bien, ahí está, chicos. La bipartición o fisión binaria es el proceso de reproducción asexual en donde un organismo progenitor se divide para formar dos células hijas a partir de una célula inicial. Los nuevos individuos son genéticamente iguales a su progenitor. Este tipo de reproducción la llevan a cabo organismos unicelulares como las bacterias y protozoarios. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales. Muy bien. Entonces, chicos, eso sería la reproducción asexual por bipartición, ¿no? Muy bien. Muy bien, tal vez muchos dirán, ¿no? ¿Cómo es eso, docente? Por bipartición. ¿No? ¿Cómo sería, chicos? Es el proceso, pues, ¿no? En la cual, por ejemplo, una célula madre se divide en dos células hijas de igual tamaño, chicos. Cada una con una copia complementaria, ¿no? De material genético. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a colocar un pequeño concepto, pues, ¿no? De lo que viene a ser la reproducción asexual por bipartición. Acá nada más, ¿no? Ahí está, ¿ve? Es un proceso. Muy bien, es un proceso. Voy a colocar por acá. Es un proceso en el cual una célula madre se divide en dos células hijas de igual tamaño. Se parte nada más, pues, ¿no? A eso se refiere, chicos, la bipartición. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, quiénes se reproducen mediante la bipartición. Por ejemplo, las bacterias. ¿De acuerdo? Podemos compartir tal vez las bacterias, pues no, obviamente que son microscópicas. ¿De acuerdo? Las bacterias son generalmente microscópicas. ¿Ya? Mira. Entonces, ¿cómo se va a reproducir, chicos? ¿Cómo se va a reproducir, no? La bacteria. Muy bien, vamos a... Muy bien, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por acá podemos pegar una bacteria. Ahí está, mira, chicos. Esta bacteria se va a reproducir por bipartición. ¿De acuerdo? Generalmente se reproduce por bipartición, nada más, chicos, las bacterias. ¿Ya? Es una reproducción asexual. Por ejemplo, las amebas, no sé si ustedes lo han visto o no. Obviamente que son microscópicas, pues, ¿no? No se pueden ver a simple vista. ¿De acuerdo? También estas amebas, queridos estudiantes, se reproducen mediante la bipartición también. Muy bien, ahí colocamos, por ejemplo, una ameba, ¿no? Ahí está, ¿ve? ¿No? No necesita, chicos, dos progenitores, ¿no? Ni la bacteria ni las amebas para poder reproducirse. ¿Ya? Solamente se reproduce por bipartición. Muy bien, entonces, chicos, ese es un claro ejemplo de lo que llamamos nosotros la bipartición. Sí, muy bien. ¿Alguna consulta, chicos, hasta esa parte? ¿Preguntas, dudas? Pregunta, chicos. A ver, ningunas.
Ningunas, ¿no? Muy bien, entonces continuamos, chicos, continuamos. Otro tipo de reproducción, aparte de la reproducción asexual por bipartición, ¿no? A ver, vamos a observar, chicos, vamos a observar, por ejemplo, la reproducción asexual por gemación, ¿no? ¿De acuerdo? Por gemación, jóvenes. Acá colocamos por gemación. Muy bien. Muchos dirán, ¿no? Docente, ¿qué es gemación? ¿Cómo es la reproducción asexual por gemación, chicos? ¿Ya? También tenemos videos, pues, ¿no? En Las cantidad, hidras jóvenes. ¿Ya? Vamos a compartir este video, mira, para que ustedes lo puedan visualizar. Ya, muy bien, ahí está, chicos. Las hidras se reproducen tanto sexual como asexualmente. La reproducción asexual se da por gemación. Las yemas crecen en el cuerpo de la hidra adulta y adquieren la forma de una pequeña hidra con la cavidad digestiva unida a la hidra madre. Finalmente, la hidra hija se desprende. En la reproducción sexual, los gametos se forman en protuberancias del cuerpo de la hidra. Los espermatozoides se liberan al medio y fecundan los óvulos que quedan adheridos al cuerpo de la madre. Muy bien, entonces, chicos, ese viene a ser la reproducción asexual por gemación, ¿no? Muy bien. Muy bien, por gemación, jóvenes. Tal vez podemos indicar algún concepto por ahí, ¿no? Que esté claro, que esté preciso, jóvenes, sobre la reproducción asexual por gemación. Ahí veíamos con la hidra, ¿no? Cómo la parte de la yema iba creciendo, ¿no? Obviamente pegadito, pues, a la madre, ¿no? Entonces, chicos, iba creciendo y solito se desprende, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, es un tipo de reproducción asexual, en la que un nuevo individuo se forma a partir de una protuberancia o yema, ¿no? Que crece en el cuerpo del progenitor. Muy bien, entonces por acá podríamos indicar, ¿no? ¿No? Es un tipo de reproducción sexual en la que un nuevo individuo se forma a partir de una yema. ¿Ya? Eso hemos visto ahí en la hidra, ¿no? Crece en el cuerpo del progenitor. Si era un poquito más grande, crece en el cuerpo del progenitor. Luego, obviamente, chicos, se separa para vivir de forma independiente. Claro, eso es lo que hemos visto, queridos estudiantes. Luego, diré así, ¿no? Luego, por acá. Luego, se separa, ¿no? Se separa para vivir de forma independiente. Muy bien, entonces, chicos, esta sería la reproducción asexual por gemación. Muy bien, ahí está, chicos. Excelente, ¿no? Es un tipo de reproducción asexual en la que un nuevo individuo se forma a partir de una yema que crece en el cuerpo del progenitor. Luego se separa para vivir en forma independiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ejemplo que podemos indicar sobre gemación, ¿no? A ver quiénes pueden ser, por ejemplo.
Uno de ellos hemos visto ahí en el video las hidras. ¿De acuerdo? Muy bien. Uno de ellos, chicos, son las hidras. El otro podemos indicar, por ejemplo, las levaduras. ¿De acuerdo? Las levaduras, jóvenes. Muy bien. Las hidras y las levaduras se reproducen ¿no? Por gemación. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Sí, Sobre... profesor, sobre las hidras es un brote que crece en el cuerpo y se separa formando una hidra nueva. Muy bien. O Ya, sea, una excelente. hidra. Ya, Ujú. entonces, eso lo que nos está diciendo, chicos, ahí en el concepto, ¿no? En el video también hemos mostrado. Muy bien. ¿No? Tal vez acá copiamos, ¿no? Ejemplo por bipartición, ahí está la bacteria. Y ejemplo de bipartición, ahí está de ameba, ¿no? ¿No? En este caso ya, pues, ¿no? Nos indican sobre la levadura, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, la levadura, chicos? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo serán las levaduras? ¿Alguien? ¿Nadie? De la levadura, profesor, es un brote, crece en la célula madre y se separa cuando está maduro. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, acá observamos, por ejemplo, a las levaduras, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ahí están las levaduras, ¿no? Entonces tienen la reproducción asexual por gemación. Muy bien. Y el otro, hidra, pues, ¿no? Ya la hidra hemos visto ahí en el video, ¿no? Muy bien, ahí está, chicos. Ahí está la hidra. Muy bien, ¿alguna consulta, chicos? La reproducción asexual por gemación. Muy bien, ya, ahí está la bacteria. Colocamos, ¿no? Profesor, bacteria. Y por acá podemos colocar ameba, ¿no? Muy bien, ahí está la bacteria. Muy bien, ahí está la ameba, ahí está la bacteria, jóvenes. Muy bien, y ahí tenemos, por otra parte, tenemos a las levaduras, ¿no? Y por otra parte, a lo que viene a ser la hidra, ¿no? Muy bien, chicos, ahí está. A ver. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta hasta esa parte? Emerson, muy bien. Bipartición, ejemplo, bacterias, amebas, gemación, levaduras, hidras. ¿Sí? A ver, una consulta hasta esa parte, chicos. ¿Habrá, no habrá? Muy bien. ¿Ya? Excelente, entonces continuamos, ¿no?
A ver, otro tipo de reproducción asexual, por ejemplo, encontramos por fragmentación. Muy bien. Vamos a colocar por acá, chicos, por fragmentación. ¿Ya? Por fragmentación. Ya, vamos a dar un concepto pequeño nada más, ¿no? A ver qué significa, chicos, por fragmentación. Es un proceso, pues, ¿no? En la cual un organismo, chicos, se divide en dos o más fragmentos. Cada fragmento es capaz de regenerarse, ¿no? ¿No? Por ejemplo, lombriz de tierra, ¿no? Si alguien lo cortó ya, pues, ¿no? La otra parte docente le falta a cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, chicos, por el proceso de fragmentación? La parte faltante la parte faltante se regenera, pues, ¿no? Nuevamente. ¿De acuerdo? Si le falta un brazo, profesor, ya se ha roto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se reproduce, se regenera nuevamente, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Eso viene a ser la reproducción asexual por fragmentación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta este punto, vamos a colocar, ¿no? Un pequeño concepto de lo que viene a ser por fragmentación. Ahí está. La fragmentación es un proceso, ¿no? En el cual un organismo se divide, mira bien, se divide en dos o más fragmentos. Cada fragmento es capaz de regenerarse las partes faltantes. Muy bien, ejemplo, ¿no? Ejemplo, chicos. ¿Qué ejemplo podríamos tener? ¿Ya? ¿Qué ejemplo podríamos tener? A ver, referente a la reproducción por fragmentación. ¿Ya? Se va dividiendo. Uno de ellos puede ser lombriz de tierra, ¿no? Claro que sí. Lombriz de tierra. Otro, por ejemplo, la esponja del mar, ¿no? También por fragmentación, la estrella del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, ejemplo, estrella del mar, esponja, ¿no? Ahí está, chicos, ahí está. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Hasta esa parte, ¿todo claro, todo bien? Muy bien, nos quedamos ahí, estimados estudiantes. Ya la próxima clase continuamos, ¿no? Que tengan una bonita tarde. Cuídense.